Bueno, pues vamos a hacer estas florecitas básicas para el sombrerito de lana y que luego vosotros pues podéis aplicar a cualquier otra cosa. Entonces, hacemos un aro mágico, cogemos la lana y fijamos. Entonces, yo para las flores voy a utilizar una aguja un poquito más pequeña, porque así no quedará el punto tan sumamente flojo y quedará el pétalo más marcadito. Entonces, esta flor vamos a hacerla empezando con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, y le ponemos 2 lazadas a la aguja. Entonces, dentro de este aro mágico, pinchamos, cogemos hebra y las iremos sacando de 2 en 2. Hacemos 2, 2 y 2. O sea, es un punto alto de 3 sacadas. 1, 2. Hacemos 2 sacadas, 2 sacadas y 2 sacadas. 1, 2. Hacemos 2 sacadas, 2 sacadas y 2 sacadas. Ya tenemos las 4 cadenas de altura y 3 subidas. Ahora una más. 1, 2. Hacemos 2 sacadas, 2 sacadas y 2 sacadas. Pues cuando tenemos los 4 puntos altos triples, hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos al punto, al aro mágico, y hacemos un punto bajo. Quien lo desee, pues puede hacer un punto deslizado. Ahora nuevamente volvemos a subir con 4 cadenas. 1, 2 y 3, porque yo ya hice el punto de abajo como un punto bajo. Cogemos 2 hebras a la aguja e iremos haciendo este punto alto. Sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Nuevamente 2 hebras a la aguja y las vamos sacando de 2 en 2. 2, 2 y 2. 2 hebras a la aguja. Sacamos 2, luego otras 2 y nuevamente 2. Y tenemos 3, nos falta una. 1, 2, sacamos 2, 2 y 4. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y nuestro punto bajo. Nuevamente subimos con 3 cadenas más. 1, 2 y 3, porque teníamos la cadena del punto bajo. Ya tenemos 2 pétalos. Hacemos lo mismo, 1, 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 2 hebras a la aguja, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 2 hebras a la aguja, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, tenemos 3, nos queda una, 2 hebras a la aguja, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, tenemos las 4 y que este hilo no se nos pierda, el hilo de abajo. Y nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas para cerrar el pétalo con nuestro punto bajo. Volvemos a subir con 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Echamos los puntos un poquito para allá. Volvemos a coger 2 hebras a la aguja, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 2 hebras a la aguja, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 2 hebras a la aguja y las sacamos de 2 en 2. Tenemos 3, nos queda una y que no perdamos el hilo de cierre de abajo. Nuevamente sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2 y 4 puntos. Uy, aquí se quedó enganchado. Vamos a volver a hacer este otra vez, que se nos ha quedado cogido. Pues hacemos las 2 hebras, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2 y 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y abajo hacemos nuestro punto bajo. Ahora, tenemos dos opciones. Podemos o bien ya cerrar lo que es el aro inicial y dejar una florita con 4 pétalos, que queda muy mona,
O podemos hacer un pétalo más, como deseemos. Vamos a hacer un pétalo más para que veáis cómo queda, aunque quedará muy apretadito porque esta lana es muy gordita. Casi, si queréis hacer 5 pétalos, casi en lugar de hacer las 4 puntos altos de 3 sacadas, hacer 3. Yo voy a hacer uno más. 1, 2 y 3 y ya veréis que queda muy apretadita. Sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 1, 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, 1, 2, nuevamente, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, llevamos 3, nos queda esta y la de las cadenas, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, ajustamos un poquito los pétalos para que me quede sitio y 1, 2, 3, 4 cadenas y pinchamos abajo. Bueno, no, como es el último, nos vamos a ir al último punto del inicio de la primera cadena con un punto deslizado. Hacemos nuestro punto deslizado y estiramos. Y ahora cortamos nuestra hebra y ya estaría rematada. Y acomodamos un poquito los pétalos. Tiramos del punto del hilo del aro mágico y veis, nos queda una flor monísima de 5 pétalos. Si la queréis así apretadita como esta, hacer los 4 puntos altos de 3 sacadas. Si queréis que quede más sueltita, más flojita, pues hacer solo 3 puntos altos de 3 sacadas, pero yo creo que así queda muy mona, ¿verdad? Luego, aquí en el centro, si queréis, le podéis dar unas puntaditas con la lana de color beige y quedaría pues monísima, o con la lana de contraste de la prenda con la que la vayáis a poner. Incluso luego al coserlo, le podéis dar 3 puntitos y así queda como los rayitos de la flor. Ahora, esta hebra de aquí la tenemos que esconder. A ver si yo encuentro mi aguja lanera grande, porque aquí, claro, como la lana es muy gordita, necesitamos la aguja lanera gordita, que ahora no la voy a encontrar. A ver, un segundo. Aquí está. Cogemos esta hebra, la que tengo con el agujerito más grande, porque la lana es gordita, y la pasamos abajo, hacia el lado del hilo del anillo mágico. Aquí simplemente con que hagamos un nudo tenemos más que suficiente, y de momento este hilo no lo vamos a cortar, porque según cómo lo podemos utilizar para coser, nunca se sabe. Entonces no lo cortemos hasta el final. Tenemos nuestra primera florecita. Ahora vamos a hacer otra florecita más pequeña, en este caso de color beige, para que hagamos contraste. Así podemos contrastar. Igualmente hacemos nuestro aro mágico, metemos el hilo, ajustamos el punto y ahora vamos a hacer tres cadenas, 1, 2 y 3. Cogemos igualmente 2 hebras porque, como veis, el punto es más pequeñito. Entonces vamos a coger una hebra, entonces pinchamos, cogemos, pero lo vamos a sacar de 3 veces. Cogemos primero una sola cadena, luego 2 y luego 2. Cogemos una hebra, sacamos, primero cosemos un solo hilo, luego 2 y luego 2. Cogemos una hebra, aro mágico, cosemos 1, luego 2 y luego 2. Ya tenemos 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y nos vamos abajo, ahora sí, con un punto deslizado. Subimos con 3, 1, 2 y 3. Cogemos una hebra, cerramos con primero 1, luego 2, luego 2. Cogemos una hebra, cerramos primero 1, luego 2, luego 2. Y ya tenemos 2 puntos altos.
Cogemos una hebra, metemos, cogemos un punto, luego 2 y luego 2. Y ahora hacemos nuestras 3 cadenas de bajada. 1, 2 y 3. Nos vamos abajo y hacemos un punto deslizado. Nuevamente vamos a subir con 3 cadenas. Aquí me parece que he pillado, no he pillado, vale. 1, 2 y 3. Cogemos una hebra, vamos al punto deslizado, cosemos una, cosemos dos, cosemos dos, cosemos una, cosemos dos, cosemos dos, cosemos una, cosemos dos y bajamos con las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nuestro punto deslizado, nuevamente, 1, 2 y 3, cosemos hebra. Vamos al aro mágico, cogemos la hebra, cosemos 1, cosemos 2, cosemos 2. Cogemos hebra a la aguja, aro deslizado, sacamos la hebra, primero cosemos 1, luego 2 y luego 2. Hebra, aro mágico, cosemos un punto, luego 2 y luego 2. Y ya tenemos 3. Y abajo hacemos nuestras 3 cadenas. Y volvemos abajo con nuestro punto deslizado. Tenemos 4 pétalos, hacemos uno más. 3 cadenas, 1, 2, 3, que este hilito no lo perdamos, pues si no luego no cerraría la flor. Cogemos hebra, tejemos 1, tejemos 2, hebra, aro deslizado, sacamos la hebra, tejemos con 1, luego 2, luego 2, tejemos 1, luego 2, luego 2 y nuestras 3 cadenas de bajada y bajamos de abajo al aro mágico con un punto deslizado. A ver, aquí está. Ahora sí vamos a hacer una cadena de seguridad y tiramos, jalamos del hilo, cortamos y aquí tenemos. Volvemos a cerrar la circunferencia para que se nos haga el arito, acomodamos los petalitos y voilà, tenemos otra monísima flor que la podemos montar encima de esta para que quede con contraste o la podemos poner independiente como deseemos. De momento las vamos a reservar. Entonces, fijaros que la diferencia de tamaño que hemos obtenido de una flor a la otra, simplemente cambiando el número de hebras que le echamos a la aguja o el número de veces con las que lo cosemos. Así podemos hacer flores pues muy hermosas, muy grandes, jugando con las hebras que echamos a la aguja del punto alto antes de coserla. Pues vamos a reservar estas flores y ya las colocaremos en alguna cosita.